Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a estudiar un poco acerca de un atributo de Dios, pero tenemos que saber, hermanos, que es necesario conocer a Dios. Es necesario saber quién es Dios y cómo es Dios. Ya que, hermanos, si nosotros no sabemos quién es Dios y cómo es Dios, nosotros podríamos estar tentados en hacernos en nuestra mente a un Dios, entre comillas y con D minúscula, a un Dios que no es el verdadero. Y ciertamente, hermano, nosotros fabricaríamos a un Dios que se acomode a lo que nosotros queremos. Y en lugar de adorar al Dios verdadero, adoramos a un Dios falso y vemos al Dios verdadero como un Dios muy lejano, muy lejano. Pero sabes, hermano, ese Dios verdadero al que tenemos que adorar, ese Dios verdadero que es el único, no está lejos, al contrario, Él está cerca. Mira las palabras, hermanos, de David para su hijo Salomón. Si me acompañas a Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, palabras de David para su hijo Salomón en Crónicas, Primera carta de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, y dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce, o esta palabra reconoce, mejor traducido como conoce. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, conoce, escucha al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Este, hermanos, es un buen consejo. Él dice: Salomón, conoce a Dios, conócelo. Y cuando tú lo conozcas, dice: sírvele, porque Jehová, continúa diciendo, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Hermanos, la mayor meta para el ser humano, y especialmente para nosotros los cristianos, es conocer a Dios. Esa es la mayor meta para todo ser humano, conocer a Dios. Y debemos esforzarnos para conocerle, para saber quién es Él y cómo es Él. Y ciertamente, hermanos, Él pone de su parte. Dios pone de su parte. Dios quiere que le conozcamos. Él está cerca, no está lejos. Dice el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6. Oseas, capítulo 6, versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, escucha, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más que cualquier cosa externa, Dios desea que le conozcamos. Todo ser humano, hermanos, debe de conocer a Dios y Dios quiere que le conozcamos. Él no se está escondiendo, hermanos. Dios no se esconde. La pregunta es, bueno, si Dios no se esconde y Dios quiere que le conozcamos, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Acompáñame al Proverbio, capítulo 2, versículo 3. Vean lo que dice este proverbio. Es un proverbio muy bueno. Consejo de Salomón a su hijo. Proverbio capítulo 2, versículo 3 dice: si clamares a la inteligencia, escucha, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñaras como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Nota, hermano, cómo empieza diciendo este proverbio. Ahí versículo 3 del capítulo 2 dice: si clamares. Esta palabra, hermano, clamares, es muy importante porque se refiere a una situación de angustia, a una situación de desesperación. Es como si tú le dijeras a Dios: Dios, ayúdame. Es algo intenso. Ese es un clamor intenso que se da por la inteligencia y por la sabiduría. Dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia, a la sabiduría, hermanos, tienes que clamar, tienes que tener ese deseo intenso.
Y este deseo intenso, hermanos, se demuestra como en el versículo 4. Vean lo que dice el versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. O sea, hermanos, ese deseo intenso se refleja como una persona que busca un tesoro enterrado. Entonces, si tú te aferras a la sabiduría, si tú te aferras a la inteligencia, a tal grado que te esfuerzas por ello, entonces, versículo 5, entenderás el temor de Jehová y escucha, y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cómo puedes conocer a Dios, hermano? Escucha, únicamente si estás desesperado como para clamar a Dios por sabiduría, así como lo hace un hombre que busca el dinero perdido. Así, hermanos, tal cual. Este conocimiento no es algo místico, hermanos, no es algo fuera de este mundo que ahí tiene que pasar algo sobrenatural. No, hermanos. Y esto lo sabemos por el versículo 6. ¿Ve lo que dice el versículo 6? Ahí mismo, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, escucha, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca viene el conocimiento. ¿Qué sale de la boca, hermanos? Pues la respuesta son palabras. De nuestra boca salen palabras. O sea, aquí se está refiriendo porque de Jehová da la sabiduría y de su boca, de la boca de Jehová, de la boca del Dios salen palabras. O sea, hermano, se está refiriendo a la palabra de Dios revelada. ¿Cómo conoces a Dios? Clamando por su palabra. Así vas a conocer a Dios, hermano, clamando por su palabra, estudiando su palabra. No hay más, hermanos. Y esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que lo conozcas a través de su palabra, de esa palabra escrita que ha dejado, hermanos. Y es por eso, hermanos, que nosotros hemos visto ya varios atributos de Dios, no muchos, pero sí algunos hemos visto, porque nosotros tenemos que conocer a Dios y Dios quiere que lo conozcamos a través de su palabra escrita. Y el día de hoy, hermanos, estudiaremos otro atributo de Dios, el cual es su justicia, la justicia de Dios. Vamos a estudiar la justicia de Dios. Esa palabra, hermanos, de justo, justicia, proviene de una palabra griega que es dikaios. Y esta palabra justo, dikaios, hermanos, da la idea, escucha, de alguien que es recto o que tiene una excelencia moral. Eso es lo que quiere decir justo, dikaios. Alguien que es recto o que tiene una excelencia moral. Las Escrituras, hermanos, nos dicen que Dios es un ser totalmente justo, un ser que es totalmente recto, un ser que tiene una excelencia moral y que actúa, por supuesto, de manera perfecta. Y hermanos, no hay ninguna equivocación en la naturaleza de Dios. Dios nunca será o hará algo injusto. Él nunca será injusto ni hará algo injusto, hermanos. Nosotros tenemos que entender que la justicia no es algo que Dios decide hacer o no hacer. No, hermanos, no es algo que Dios decide hacer. Hoy sí voy a ser justo, mañana no voy a ser justo. No, hermanos. La justicia de Dios, escucha, es su misma naturaleza. Es Dios mismo, es el justo. Él es el justo. Y hermanos, Dios tendría que negar su naturaleza para que Él fuera injusto, para que dejara de ser justo. Y esa es una realidad, hermanos. Dios no puede cambiar su naturaleza porque Dios siempre será justo. Solo piensa en esto, hermanos. ¿Qué pasaría si el Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios que conoce todo, el único Dios verdadero, qué pasaría si Él fuera injusto? ¿Qué pasaría? Hermano, es una realidad. Sería mejor que nosotros no existiéramos. En serio, sería mejor que no existiéramos si Dios fuera injusto. Ciertamente el ser humano puede equivocarse, nosotros podemos equivocarnos
Y se ha demostrado, hermanos, al tal grado que ha habido casos reales en la Suprema Corte de Justicia que encierran a hombres inocentes y los condenan por muchos años. Y eso es terrible, hermano. Cuando alguien comete una injusticia contigo, es una realidad, hermano. Tú te sientes defraudado, te sientes impotente, te sientes quizás dolido. Pero sabes, hermano, la realidad en Dios es otra. La realidad en Dios es otra. Y nosotros los creyentes ciertamente podemos estar contentos, hermanos. Podemos estar gozosos, podemos estar alegres. Podemos estar aliviados porque el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, el Dios que gobierna el universo, escucha, es justo. Es justo. Vean lo que dice el Salmo 7, versículo 11. Salmo capítulo 7, versículo 11 dice, escucha, Dios es juez justo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 50, versículo 6. El Salmo 50, versículo 6 dice, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. ¿Se dan cuenta? Salmo 96, versículo 13. Salmo 96, versículo 13 dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Escucha, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Se dan cuenta? Juzgará Jehová al mundo con justicia. Ahora acompáñame más adelante, hermanos, al profeta Isaías. Isaías capítulo 5, versículo 16. Isaías capítulo 5, versículo 16 dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Es una realidad. Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Y no solamente hay pasajes del Antiguo Testamento, también hay pasajes del Nuevo Testamento. Vean lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me será dada por el Señor. Juez justo, dice, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y así, hermanos, podemos encontrar muchísimos más pasajes de la Biblia que declaran la justicia de Dios. Y por esa razón, hermanos, no podemos dudar ni tantito de la justicia de Dios. No podemos dudar ni tantito de que Él es justo. Dios es justo. Dios siempre se va a mover, hermanos, dentro de lo que es recto, de lo que es una excelencia moral, hermanos, porque Él es justo. La pregunta es, hermanos, ¿pero qué quiere decir justicia de Dios? ¿Qué quiere decir que Dios sea justo? Bueno, hermanos, la justicia es la virtud o perfección del ser divino. Esa es la justicia, su virtud y su perfección. Y Él, hermanos, siempre, pero siempre dará lo que es debido para cada quien. Dentro de esa virtud de perfección, hermanos, Dios dará lo que es debido a cada quien. Eso es ser justo, porque Él dará lo que cada uno se merece. Wayne Grudem, hermanos, él cita estas palabras acerca de la justicia de Dios. Voy a citarla. Wayne Grudem dice, la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Y Él mismo, escucha, es la norma final de lo que es recto. Fin de la cita. Dios actúa de acuerdo a lo que es recto, pero Dios mismo es la norma de esa rectitud. ¿Se dan cuenta? Porque Él es justo. Un hombre llamado Beckel cita estas palabras. Beckel dice, la justicia de Dios consiste en dar a cada uno lo que merece, ya sea castigo o recompensa. Fin de la cita. Eso es la justicia de Dios.
El que Dios, pero escucha hermanos, el que Dios sea justo, quiere decir hermanos, que Él nunca va a dar desmedidamente. Dios nunca va a dar desmedidamente. Hermanos, Dios siempre va a dar de acuerdo a lo que mereces. Nunca de más, nunca de menos. Él siempre te dará lo justo, lo que es recto. Él te dará la recompensa o el castigo. Nunca más, nunca menos. Hermanos, Dios siempre va a actuar de acuerdo a lo que es recto en todo. Él siempre va a actuar así. En Dios, hermanos, nunca la balanza se pondrá pesada de un lado. Jamás. Jamás. Es que hoy es bueno y mañana no. Siempre hay una justicia. Siempre todo está equilibrado. Siempre todo está recto delante de Dios. Él siempre va a actuar de acuerdo a lo que es perfectamente justo, hermanos. Y eso tenemos que entenderlo. Dios siempre va a actuar de acuerdo a lo que es justo. Ciertamente nosotros, los seres humanos, tenemos el potencial de ser injustos. Tenemos ese potencial, ¿y sabes por qué? Porque nuestro corazón es un corazón impuro, un corazón lleno de pecado. Solo piensa otra vez en un juez, hermanos. El juez acepta recibir un dinero por fuera, como decimos, por debajo del agua. Este juez se deja sobornar y ¿qué pasa? Dicta un veredicto que no tenía que dictar. ¿Y por qué lo hizo? Por su corazón impuro, por amor al dinero. Dios no es así, hermanos. Él no es injusto. Dios jamás aceptará un soborno para dictar otra cosa. Jamás, hermanos. Él es justo. Piensa en otra cosa. Hay hombres que solamente piensan dañar a otras personas y este hombre actúa de manera injusta para con los demás y es un hombre problemático. Las razones pueden ser muchas, hermanos. Quizás pasó algo en su pasado, quizás este hombre sea amargado y ahí quiere estar juzgue de manera injusta. Y así es el hombre, hermanos. Pero escucha, Dios no es así. Esto no pasa en Dios. Al contrario, Dios es bueno. Él se deleita en hacer el bien al hombre. Él se deleita, escucha, en juzgar bien a los hombres. En eso se deleita el Señor. Nosotros, los seres humanos, tenemos un corazón 100% corrupto, pero escucha, Dios es santo. Dios es santo. Y Él es movido a amar lo que es justo. Él es movido a amar lo que es justo. Y quiero, hermanos, que se te quede bien grabado que Dios no puede cometer ninguna injusticia. Ninguna, hermanos. De hecho, la santidad de Dios es lo que hace que Dios sea justo. La santidad de Dios, por así decirlo, es la base de la justicia de Dios. Dios mismo, hermanos, enseña toda esta justicia a través de su ley verdadera, a través de su ley. Y esa ley, hermanos, es una ley pura, una ley buena y, por supuesto, una ley justa. Justa. Pero los israelitas, hermanos, ellos se hacían una pregunta y ellos decían, bueno, si tú eres un Dios santo, si tú eres un Dios justo, ¿dónde está la justicia para el mundo? ¿Cuándo darás la justicia para el mundo? Decían los israelitas, yo trato de vivir una vida santa. Yo trato de vivir una vida pegada a tu ley justa, una vida recta. Pero mira a esos blasfemos, mira a esos pecadores, mira a aquellos que roban. Les va bien, Señor. Les va bien. Vean lo que dice el salmista en el Salmo 73. Salmo 73, si me acompañas rápidamente, Salmo 73, versículo 2. Escucha lo que dice este salmista, esta misma idea. Salmo 73, versículo 2 dice, en cuanto a mí, habla por sí mismo el salmista,
En cuanto a mí, escucha, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, escucha, viendo la prosperidad de los impíos. Hermanos, ciertamente esto nosotros podemos pensarlo. Nosotros podemos decir estas palabras: mira a ese ladrón, mira a ese mentiroso, mira a esos secuestradores, les va bien, prosperan, no pasa nada y les va mejor a nosotros que somos los hijos de Dios. Y este salmista, vean lo que dice en el versículo 4. Versículo 4. Estos hombres impíos no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Hermanos, no solo les va bien, ellos llegan a la vejez, ellos llegan a edades muy grandes, su vida es larga. Y nosotros podemos decir, ¿cómo Dios, que es soberano, cómo Dios que juzga con justicia, cómo es que hay una tierra llena de injusticias? Y es más, hermanos, dentro de la misma iglesia puede haber hombres que han sufrido injusticia, hermanos cristianos que han sufrido injusticia. Pero ¿cómo es que Dios es justo y el mundo injusto? ¿Cómo entendemos que Dios es Dios justo y hay injusticia? ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, hermanos, a esta pregunta, podemos dar 1000 respuestas. 1000 respuestas. Pero vean lo que dice Dios acerca de esto. Ahí en Malaquías, si me acompañas a Malaquías, el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 1 y 2. Como contexto, hermanos, de este capítulo, los israelitas hacían lo mismo. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está ese Dios justo que se hace llamar? ¿Dónde está? Y vean lo que dice Malaquías 3, versículo 1, dice: He aquí, dice el Señor, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que vaya realmente Israel? Yo que soy el juez justo, ¿quieres que vaya? Voy a ir. Versículo 2. Escucha. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es, escucha, como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Notaron la respuesta del Señor? ¿Quieres que vaya Israel? Voy a ir. Pero para juzgar a todos. A todos. Porque Él es un Dios justo. Ciertamente, hermanos, las Escrituras dicen que Dios es justo. Pero escucha, eso no quiere decir, hermanos, que todo lo que pasa en este mundo es un reflejo de la perfecta justicia de Dios. Claro que no. No, hermanos. Cuando una persona es lastimada, cuando una persona es herida injustamente, puede parecer que hay impunidad, puede parecer que no pasa nada. Pero Malaquías es claro, hermanos. La justicia de Dios está cerca y Él juzgará a todos con justo juicio. Tarde o temprano, la justicia de Dios se va a hacer visible. Además, hermano, la pregunta que tenemos que hacer, si Dios es justo y algún día va a juzgar a este mundo pecador, algún día va a juzgar a ese ladrón, a ese violador, a ese mentiroso, ¿por qué Dios retrasa su acto de justicia? ¿Por qué Dios retrasa su acto de justicia? Y aquí, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, porque nuestro corazón pecaminoso puede hacer que tengamos un deseo de venganza, que pensemos mal y deseamos una venganza pecaminosa al prójimo. Y no debe de ser así, hermano. Nosotros los creyentes
Tenemos que tener paz en el Señor. Tenemos que tener tranquilidad de que Dios juzgará tarde o temprano. Allí debe de estar nuestro descanso. No en la venganza, sino en los tiempos perfectos de Dios y en ese Dios justo. Pero hermanos, ¿tú sabes por qué Dios retarda su acto de justicia? ¿Por qué Dios, por así decirlo, para esa justicia? Escucha, para que el hombre alcance misericordia y pueda llegar al arrepentimiento. Por eso, hermanos, por eso Dios retarda esa justicia para que el hombre alcance misericordia y pueda arrepentirse de sus pecados. Si tú algún día te has preguntado, ¿por qué a ese hombre pecador no le cae fuego del cielo? ¿Por qué a ese hombre que me hizo una injusticia no le cae fuego del cielo? Escucha, hermanos, a ese hombre no le cae fuego del cielo por la misma razón que no te cayó a ti. Así de sencillo. Porque Dios es paciente. Es paciente. Quizás has pasado por cosas muy duras, pero hermano, guarda tu corazón de desear la venganza. No la desees. Mejor desea la justicia de Dios para la gloria de Cristo. Deséala, hermanos. Desea la justicia perfecta y pura de Dios. Entonces, hermanos, una cosa es que Dios sea justo y otra cosa es el día de la justicia. Son dos cosas distintas. Y entre esas dos verdades, entre que Dios es justo y entre que vendrá y llegará ese día de justicia, entre esas dos verdades, hermanos, existe la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Hermanos, si tú dices que no te gusta la paciencia de Dios, si tú dices que no puedes esperar a Dios, hermano, considéralo 2 veces. Porque si Dios no tuviera paciencia, eso quiere decir que ya te hubiera aplastado. Que ya te hubiera aplastado en el instante que pecaste, Dios te hubiera aplastado. Si Él no tuviera paciencia. Hay que ser pacientes, hermanos. Nosotros no estamos llamados a acelerarnos y a juzgar y que Dios te va a juzgar y te va a traer. No, hermano. No hay que acelerarnos, no hay que enojarnos, no hay que desear la venganza. No hay que condenar al mundo, hermanos. Nosotros estamos llamados para vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. A eso estamos llamados, no a condenar, no a juzgar, sino a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Nosotros debemos de ser justos porque Él es justo. Eso es lo que dice Juan en 1 de Juan capítulo 3 versículo 7. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. 1 de Juan capítulo 3 versículo 7. Él es justo, entonces nosotros tenemos que hacer justicia. La responsabilidad, hermanos, es ser justos como Dios es justo. No es tener un corazón de venganza, no es condenar al mundo pecador. No, hermanos, simplemente es buscar la justicia de Dios, la verdadera justicia de Dios. Ahora, hermanos, es cierto, y no podemos negar esto, al justo le va mal. Es una realidad que hemos visto en muchas personas alrededor del mundo, en muchas personas en historias bíblicas de hombres y mujeres que se comportan de manera justa delante de Dios, pero les va mal. Pero escucha, hermanos, eso no quita que Dios sea justo. Por supuesto que no. Dios sigue siendo justo. Él siempre será justo. Y hermanos, la justicia de Dios que Él demanda es que tú, hermano, seas un hombre de buenas obras. Que seas un hombre que busque esa justicia. Que busque ser
justo delante de Dios, que esté en el camino recto, que esté en esa excelencia moral para ser como Dios, porque Él es justo. Pero, hermanos, hay algo importante que tenemos que saber. Tú no eres aceptable por Dios. Escucha, tú no eres aceptable por Dios gracias a tus buenas obras, a tus obras de justicia. No, tú no eres aceptable por Dios porque eres bueno, porque eres justo. No. Tus obras de justicia, ese camino recto que llevas, esa excelencia moral que llevas, lo único que es un reflejo de que eres un creyente genuino. Únicamente un reflejo de que eres un creyente genuino. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo alcanzo esa justicia que Dios demanda para que yo pueda ser salvo? ¿Cómo alcanzo esa justicia que Dios me dice que hay que ser justos para alcanzar la salvación? Si es que mis obras no me salvan, no me justifican. Bueno, hermanos, aquí rápidamente me gustaría estacionarme y dedicarle este tiempo que falta rápidamente al libro de Romanos. Si me acompañas a Romanos capítulo 9, versículo 30 hasta el capítulo 10, versículo 4, vamos a leer todo ese fragmento. Si me acompañas a Romanos capítulo 9, versículo 30, para entender un poco más esta idea, vean lo que dice Romanos 9, versículo 30, dice: ¿qué pues diremos? Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Capítulo 10, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Nota, hermano, vamos a analizar rápidamente lo que hemos leído. Nota ahí en el capítulo 9, versículo 30, lo que dice Pablo. Pablo dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles, escucha, que no iban tras la justicia. Tengamos ahí. Que no iban tras. Esta palabra, hermano, esta frase, iban tras, es una expresión griega, hermanos, que significa buscaban o perseguían. O sea, lo que Pablo está diciendo, si lo leemos desde el principio, es que Pablo dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Versículo 31, mas Israel que iba atrás, o mas Israel que buscaba una ley de justicia, escucha, no la alcanzó. O sea, hermanos, esto quiere decir que los gentiles que no les preocupaba la ley ni los estándares de Dios, esos gentiles que no buscaban agradar a Dios, dice, encontraron la justicia. Pero los judíos, por otro lado, los judíos, quienes estaban buscando alcanzar el estándar de Dios, que estaban buscando caminar en esa rectitud, dice Pablo, no encontraron la justicia de Dios. O sea, ¿cómo, Pablo? Esto puede sonar algo ilógico, hermanos, porque tú puedes decir: a ver, Pablo, ¿cómo es que los que no buscan la encuentran y los que sí la están buscando no la están encontrando? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Escucha, hermano, porque si tú ves la justicia, si tú ves el estar en una posición de rectitud,
como un mérito merecido y no como un regalo que debes de recibir, escucha, entonces no alcanzarás la justicia verdadera. No la alcanzarás. Si tú dices, hermanos, como Israel decía, yo busco la justicia como algo que yo tengo que ganarme. Ellos pensaban, hermanos, que si obedecían la ley, entonces Dios los iba a recompensar, que su mérito de justicia les iba a dar la salvación. Eso es lo que pensaban los israelitas. Es por eso, hermanos, que si tú ves la justicia como una posición, esa posición de rectitud, esa posición de excelencia moral, si tú la ves como un mérito merecido, entonces no la vas a alcanzar. No la vas a alcanzar. Pero nota, hermanos, lo que dice el versículo 32, ahí mismo lo dice. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no la alcanzaron los judíos que estaban buscándola? Escucha, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea, hermanos, Pablo está diciendo que Israel no encontró la justicia de Dios porque la buscaron con sus propias obras, por obedecer la ley no por fe, sino por sus propias obras. Pero nota, hermanos, que ahí al final del versículo 32 dice que estos israelitas tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué es la piedra de tropiezo? Ellos tropezaron en la piedra de tropiezo. Bueno, ¿qué es la piedra de tropiezo? Pablo cita, versículo 33, como está escrito, dice Pablo. Esto, hermanos, nos va a llevar a Isaías capítulo 8, versículo 14 e Isaías 28, versículo 6. Como está escrito. Estas palabras las encontramos en Isaías que dicen, versículo 33, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Observa esta palabra, hermanos, en él, ahí al final. Y el que creyere en él no será avergonzado. O sea, la piedra de tropiezo es él. ¿Quién es él? Fácil, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Escucha, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, Jesucristo es la piedra. Esa es la piedra del ángulo. Entonces, regresando a Romanos 9, versículo 33, dice que Dios colocó en Sión, o sea, Dios colocó en Israel su roca de caída y piedra de tropiezo. ¿En qué sentido, hermanos, es Jesucristo esa roca de caída, esa piedra de tropiezo? ¿En qué sentido es? Escucha, en que Él juzga a quien no cree en Él. Por eso es la piedra de tropiezo, porque Él juzgará a aquel que no cree en Él. Pero observa lo que dice al final del versículo 33. Y el que cree en Él no será avergonzado. Entonces, hermanos, la piedra de tropiezo es Cristo. Israel tropezó en Cristo porque no creyeron en Él. Hermanos, esto era una profecía del Señor que Isaías escribió en los años 700 antes de Cristo. O sea, pasaron muchísimos años para que llegara Jesucristo, hermanos. Pero Dios sabía que Israel iba a rechazar al Mesías. Dios sabía que Israel iba a rechazar a Cristo. Y esto, hermanos, claramente nos enseña que la palabra de Dios es verdadera y que todo lo que dice se va a cumplir algún día. Todo se cumplirá. Y hermanos, ciertamente Israel no creyó que la justicia de Dios se encontraba mediante la fe en el Señor Jesucristo y nada más. Nada más. Eso no lo creyó Israel. Ellos creyeron en sus obras humanas.
Ellos creyeron que esas obras humanas los llevaría a ser justos, a ser rectos, a ser personas merecedoras del cielo. Y escucha, hermanos, así es toda persona que no cree que la salvación es por gracia en Cristo. Así es. Toda persona que confía en sus obras no confía en la gracia de Jesucristo. Escucha, hermano, si tú crees que te vas a ganar el cielo por tus obras, estás igual de mal que Israel. Igual de mal. Estás tropezando en la piedra de tropiezo que es nuestro Señor Jesucristo. Si tú pones tu fe en tus obras. Tenemos que entender algo, hermanos. La justicia de Dios es, escucha, absolutamente gratuita. Nadie se la puede ganar. Nadie. Pero la soberbia del hombre hace que él se tropiece. ¿Por qué? Los israelitas, ¿qué decían? ¿Cómo es que yo no voy a poder contribuir con mi justicia? ¿Cómo es posible que yo no voy a hacer nada? Hermanos, esa es la realidad. Ni tú ni los israelitas pueden hacer nada. Solamente sométete al señorío del Señor Jesucristo y no seas orgulloso. No seas orgulloso. Vean lo que continúa diciendo Romanos 10, versículo 1. Palabras de Pablo, Romanos 10, versículo 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo está preocupado, hermanos, por la salvación de los israelitas. Y él ora a Dios por su salvación porque ellos estaban tropezando con la piedra de tropezo. Ellos estaban poniendo su fe y su justicia en sus obras. Israel dice: yo oro por Israel para salvación. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esta palabra, hermanos, ciencia, se puede traducir como conocimiento. O sea, lo que Pablo está diciendo es que Israel no era salvo porque su celo por Dios no estuvo basado en un conocimiento verdadero de Dios. En otras palabras, hermanos, no se sometieron correctamente a la palabra de Dios. Ciertamente, hermanos, el celo de Israel era una virtud de los judíos. El mismo Pablo dijo: yo soy hebreo de hebreos. Yo estuve en los más altos puestos de las sinagogas. Yo tenía muchas cosas y su celo de Pablo, hermanos, era tan grande que él desgraciadamente perseguía a cristianos y los mataba porque él tenía el celo de Dios. Y esa era una virtud de los judíos. Pero escucha, hermanos, el celo sin conocimiento verdadero es mortal. Es mortal, hermanos. Es muy mortal. Necesitamos un conocimiento verdadero de las Escrituras. Y eso es lo que dice Pablo. Yo sé que ustedes son celosos de Dios, pero ese celo no lo conocen porque no tienen un conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermanos, esto es importante. Es un error pensar, escucha, es un error pensar que no importa lo que creas si eres sincero, si estás bien. No importa si yo me equivoco, no importa si yo voy por el mal camino, pero si yo me siento bien, si yo soy sincero conmigo mismo, entonces eso es lo correcto. No, hermanos, no es así. Es un error total. Un hombre llamado Lenski dice estas palabras, escucha. Lenski dice: beber veneno te va a matar sin importar que lo hagas con pasión o con apatía. Es una realidad, hermanos. Este texto es muy claro. No importa lo sincero que seas. Si estás mal, punto, se acabó. Lo que importa es, escucha, la justicia de Dios.
Lo que importa es lo que Dios ha declarado acerca de lo que es recto. No lo que tú declaras porque te sientes bien, no. Es lo que Dios ha declarado. Y escucha, hermanos, la justicia de Dios es perfecta a tal grado que Él la ha revelado en una ley. En una ley. Ciertamente, hermanos, esta realidad tuvo que llevar a Israel a ver su pecado. Ese Dios santo plasmó su santidad, plasmó su justicia en una ley, y entonces los israelitas tenían que ver su pecado con esa ley. ¿Por qué? Porque Dios escribió una ley justa, una ley que te enseña, escucha lo que es recto, lo que es moralmente bueno, hermanos. Por supuesto, esa ley refleja a su creador, a su escritor, que es Dios justo. La ley, hermanos, enseña, por ejemplo, que no codiciarás a la mujer de tu prójimo. No la codiciarás ni a la mujer ni a la propiedad de tu prójimo. Pero ¿qué decían los israelitas? Señor, no puedo. Ten misericordia de mí. Provee el medio de justicia. ¿Eso decían los israelitas? No. Eso no decían ellos. Hermanos, ciertamente nosotros tenemos que decir eso. Nosotros tenemos que ver la ley de Dios y decir, Señor, yo no puedo con esto. Ten misericordia de mi pecador, provee tú el medio de justicia porque yo no soy justo, yo no puedo cumplir con esa ley justa. Hermanos, nosotros tenemos que someternos a la justicia de Dios mediante la fe para que nosotros podamos ver nuestro pecado. Pero ¿qué pasaba con Israel, hermanos? Vean lo que dice ahí versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Ellos procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos, hermanos, rebajaron la justicia de Dios. Ellos rebajaron lo que es rectamente justo delante de Dios. Y ellos rebajaron, hermanos, la ley por una ley que ellos sí podían guardar. Y así evitar su realidad de pecado. Y ellos pensaron que por sus propias obras iban a ser justos. Escucha, hermano, cualquier sistema religioso que no se sujete a una ley y a un Dios justo, muestra un rechazo de ese Dios. Muestra un rechazo a Dios. Toda religión, hermanos, que no se somete a esa ley justa, rechaza al Dios justo. Porque toda religión falsa, hermanos, toda religión falsa va a inventar a un Dios, entre comillas, que tolera su pecado, que minimiza el pecado humano. Inventan mandamientos que el ser humano puede alcanzar para ser justo, entre comillas, y así salvarse, hermanos. Ciertamente el Señor Jesucristo fue muy claro, ahí en Mateo 5:27. Me voy un poco rápido, hermanos, para no tomarme mucho tiempo. Dice Mateo 5, versículo 27, palabras del Señor Jesucristo, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero ¿qué pasó con los judíos, hermanos? Los israelitas solamente se quedaron con ellos. Ellos dijeron, no pasa nada. Yo escuché ahí que no hay que cometer adulterio. No pasa nada, pero yo puedo ver a una mujer, yo puedo desearla porque no he cometido el acto. Lo único malo es lo externo, dicen los israelitas. Pero el Señor Jesús dijo, el Dios justo dijo, no te equivoques, ve lo que dice el versículo 28. Pero yo os digo, el Dios justo, nuestro Señor Jesucristo dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se dan cuenta? Los israelitas, hermanos, querían ser más justos que Dios. Querían ser más santos que Dios. Y ellos decían, el adulterio solamente es un acto externo. No te preocupes, nosotros somos puros, somos santos. Algún día llegaremos al cielo. Y como decimos, ellos se paraban el cuello y como no he cometido el acto, no pasa nada. Hermanos, ellos suavizaron la ley. Ellos torcieron la ley. La realidad de esto, hermanos, es que si tú tienes el deseo interno, ya eres culpable. Ya eres culpable
y merecedor del juicio de Dios. Entonces, poner tu justicia y quitar la justicia de Dios es algo totalmente malo, hermanos. Muy malo. No podemos poner nuestra justicia y quitar la justicia de Dios. Pero vean lo que dice Romanos 10, versículo 4. Romanos 10, versículo 4, y con esto vamos a acabar, hermanos. Vean lo que dice Pablo, Romanos 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En lugar, hermanos, de inventar maneras de ser justo, en lugar de inventar un sistema humano para salvarse, en lugar de minimizar la rectitud de Dios, ellos tenían que haber creído en Cristo, para que Dios los declarara justos mediante la fe en Él. Y así, hermanos, alcanzaran la justicia de Dios, porque no hay más, no hay obras, no hay algo que tú puedas hacer, solamente hay gracia, hermano. Entonces, si tú profesas ser cristiano, pero estás tomando la palabra de Dios y la alteras, la tuerces para hacerte más justo que Dios, y tú piensas que vas a ir al cielo solamente por leerla, si tú vives como estos judíos, escucha, no te engañes, hermano, no te engañes, vas a ir al infierno, vas a ir al infierno. No les des vueltas a la Escritura tratando de alterarla, poniendo a tu conveniencia. No digas, es que la Biblia dice que no robes, pero con esta pandemia no hay trabajo y nuestro país pues no ayuda económicamente y como se dice, el que no tranza pues no avanza. No, hermano, no tienes que hacer eso. Si tú vives en diferentes áreas de tu vida con esta idea, hermano, entonces no estás viendo la justicia de Dios. La estás menospreciando, la estás echando para abajo. Y sabes, esa justicia algún día te va a alcanzar y te llevará directamente al infierno. Directamente al infierno. Hermano, no pongas tu fe en tus obras. Pon tu fe en Jesucristo. Alguien puede decir, bueno, entonces no tengo que hacer buenas obras. Sí tienes que hacer buenas obras, porque las buenas obras son un reflejo de tu salvación. Las buenas obras no te van a salvar, pero sí reflejan que tú eres un creyente genuino. Sí reflejan a ese Dios que te ha salvado. Por eso tienes que hacer buenas obras, no para salvación, sino para dar evidencia de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero no trates de torcer esa ley, no trates de torcer la justicia de Dios. Camina por la justicia recta, por esa excelencia moral, porque si no lo haces, tu destino será el infierno. Dios juzgará y juzgará muy fuerte. Pero hermanos, para acabar, hay una esperanza. Si tú piensas como los israelitas, si tú dices, no pasa nada, y minimizas el pecado y tuerces la ley de Dios, hay una esperanza para ti. Humíllate, arrepiéntete, reconoce tu pecado, reconoce que no puedes hacer nada y que solo Cristo puede salvarte. Reconoce que Dios en su palabra ha revelado lo que es verdaderamente justo, lo cual es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú crees en Él, por gracia, Él te aceptará y te dará su justicia y ahora serás justo delante de Dios. Dios te bendiga, hermano.